Bueno, Iaz libratu nintzen, baina aurte... El año pasado me libré, pero este año me ha tocado realizar el cierre. Sí, tendrá que ser entre los dos. a ver, el que estemos tanto Ricard como yo aquí Cuidado. y formando parte de la viceconsejería no es una cosa hecha al azar. Yo pensaba que era porque éramos competentes en el trabajo que hacíamos, Equivocado. porque teníamos una cierta experiencia, pero después cuando he estado viendo este congreso me he dado cuenta por qué Jorge nos llamó a los dos. Y la verdad es que me preocupa, en parte me ilusiona, ¿no? Porque estar donde estoy está bien, ¿no? ¿Y sabéis cuál ha sido, al menos, la conclusión que he sacado de por qué Ricard y yo estamos en la viceconsejería con Jorge? Sencillamente porque quiere que se trabaje la incertidumbre. Los centros vais a trabajar la incertidumbre teniéndonos tanto a Ricard como a mí en la viceconsejería. Y eso es lo que hay que hacer, no solamente pensar, sino también poner en práctica lo que nos hace falta. Exactamente. Con lo Aparte, cual, bueno, eso ya es una buena... aparte de los capítulos, vamos a repartir paracaídas para todos los centros, para el riesgo. Bueno, Nico, empezamos. Sí, tranquilo. Venga, hasiko gara. Adelante. Bueno, asmoa da pruebet kongresu. La intención es explicar un poco las ideas principales de este congreso lo más brevemente posible para poder ir luego a... Fuerte las que más nos han llamado la atención, ¿no, Nico? Hay una cosa que también se me está ocurriendo, claro, vas pensando, ¿no? Y dices, joder, pues hemos estado hablando estos días, la realidad aumentada, el Big Data, y yo me estaba acordando, y ahora le empiezo a dar explicación a un tema y a un hecho que sucedió, ¿no? No hace mucho, y era, pues bueno, pues alguien que había acudido pues, a un congreso, como habéis venido vosotros, y entonces pues se dirigía a una farmacia. Esta farmacia, bueno, lo digo con todo el cariño, ¿no? Pues estaba pues, en la zona de Bilbao, cerca de Bilbao. Ya estamos. Y entonces entró y dijo, hola, buenos días y tal, hombre, ¿qué desea y tal? Y ponía, pues eso, farmacia 4.0, lo último en tecnología, en biociencias, tal. Y entonces pidió, y digo, oye, no sé, tengo un cierto dolor de cabeza estos días, ¿no tendrás alguna aspirina? Y digo, sí, sin ningún problema. Entonces entró, pues bueno, a donde suelen tener todo el... Y salió, pues, como con una especie de rueda girando, ¿no? Entonces, esa era la aspirina, ¿no? Le dice, bueno, pero esto, 1 metro de diámetro. Le dice, va, no te preocupes, esto sin ningún problema. Y dijo, hombre, pero me imagino que no será efervescente, porque a ver dónde encuentro yo un vaso y además el coste que voy a tener. Digo, no te preocupes, esto es de chupar. Poco a poco se va deshaciendo en la boca. ¿Alguna cosa más? Y le dijo, hombre, pues sí. No sé si tendrás algún, pues no sé, algún jarabe, porque también, no sé, en la garganta tengo, no sé, un poco irritado. Y le dijo, sin ningún problema. Nada, tenemos unos jarabes fabulosos y tal. ¿Y cuánto? Pues un frasco. Y dicen, frascos no, aquí son bidones de 25, 50 litros. Y dice, vamos a ver, o sea, pero esto me tendrá usted que explicar. Vamos a ver. Esto se debe a todo el mundo de lo que es la realidad aumentada. Lo que pasa es que no sé si lo entendimos bien y pusimos aumentar la realidad, ¿no? Pero bueno, luego también con el tema del transporte, no se preocupe, el Big Data. Ahora mismo, a través del Big Data, después de lo que oímos, automáticamente las empresas de transporte saben que está usted en esta farmacia y va a empezar a recibir en el móvil un montón de ofertas de transporte a buen precio, barato. Y bueno, a ver, pero esto, sí, no se preocupe, usted tranquilo. Entonces se lleva la aspirina, que no sé si quiere, pues eso, 3, 4, o si quiere llevarse un palé, porque aquí es como llevamos las cosas. Y no sé, si quiere algo más. Y entonces el hombre, la mujer, da igual, se quedó pensando y dijo, bueno, sí, pensaba comprar unos supositorios, pero esos los voy a coger en el pueblo por si acaso. ¿Seguro que era Bilbao? ¿Seguro? No sé yo. Bueno, vamos a centrarnos un poco, para que podamos acabar lo antes posible. Bueno, Nico. Bueno, lo primero, aquí ya vamos a ponernos un poco en el ámbito de lo que, con las ideas que nosotros, pues ayer, pues pensando un poco en lo que había sido el Congreso, consideramos que sería importante remarcar, ¿no? No quiere decir que no haya habido ideas, o al menos que algunos hayan pensado que son tan importantes o más que las que vamos a poner aquí, ¿no? Una de ellas es que la cuarta revolución industrial no va a cambiar lo que hacemos, sino va a cambiar lo que somos. Esto para mí es fundamental, porque se nos abre un campo donde la persona
persona empieza a ser el eje de todo. Hasta ahora lo ha sido, pero ahora muchísimo más. Bueno, bigarrena ez ezagunean murgiltzeak. Lo segundo, adentrarse en lo desconocido genera incertidumbre. Genera lo que genera, ¿no? Pues tenemos que acostumbrarnos a eso. Horretan ohitu egin behar gara eta gure ikasleak eta gure irakasleak. Nos tenemos que acostumbrar a ello y nuestros centros, nuestros alumnos tienen que estar en ese contexto y se lo tenemos que enseñar, tienen que aprender a que sea así. Asegurado, lo de la incertidumbre, esto no va a haber ningún problema. Eso apenas tienes que hacer nada. Venga. Bueno, otra que ayer lo oíamos en un vídeo que a mí me impactó también cuando decía necesitamos cultivar la apertura radical. Y eso llevaba a la conclusión de que teníamos que trabajar lo que es el pensamiento. Teníamos que estar abiertos. Jorge también decía que la mente es como un paraguas que para que funcione tiene que estar abierto. Y todo esto nos lleva otra vez al eje central. Pensamiento, ¿quiénes? Las personas. Con lo cual, para nosotros esto también es una idea importante de lo que hemos comentado estos días. Ideas más acción, innovación aplicada. Es ideia pai, baina ekintzak ez baditu egiten, ez du. Ideas sí, pero si no tenemos acciones no sirve para nada. Por lo tanto, las ideas y las acciones deben de ir de la mano. Otra de las cuestiones que, y además hoy aparecía, ¿no? Cuando estábamos aquí con Joao y estaba un poco el equipo de las diferentes redes que estaban trabajando, yo había visto en más de un apartado que aparecía la palabra anticipación. Y eso es fundamental. Si queremos sobrevivir en este mundo, que cada vez es mucho más complejo, que cada vez es mucho más abierto, que los cambios se están produciendo cada vez mucho más rápido, necesitamos tener esa capacidad de anticipación. Si algo nos tiene que llegar, que nos llegue nosotros estando en movimiento. Bueno, hurrengoa ez? Zer da lanbide heziketako gozarik eta garrantzitsuena? Pasamos a la siguiente. ¿Qué es lo más importante de la formación profesional? ¿Dónde está nuestro tesoro? Está claro, nuestro profesorado y nuestros equipos directivos. Ahí está la verdadera base de todo esto que estamos hablando. Y eso es lo que hay que proteger, lo que hay que cuidar. Bueno, ya la séptima sería pues una de las frases que también a mí me ha gustado muchísimo, porque al final es lo que define lo que es educar, ¿no? Y es el arte que tengamos de poder transmitir los valores de aprender. Esto no está resultando muchas veces muy sencillo y siempre solíamos comentar, y lo hemos oído hablar, que realmente los analfabetos del futuro no serán aquellos que no sepan ni leer ni escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y volver otra vez a aprender. Y esto es un poco también para nosotros un eje fundamental. Romper lo imposible, ezinezkoa apurtu. Oímos el otro día en Txungendun. Imposible no hay nada. Si pones esa palabra en el pensamiento, ya las barreras están delante de la puerta. Antes de salir, antes de despegar, ya la cosa, digamos, de alguna manera la hemos capado. Hori ezinezko berba hori gure hiztegitik aldendu. La palabra imposible tiene que desaparecer de nuestro diccionario. También otra de las cuestiones que aparecieron ayer, y esto es como una llamada a navegantes, al menos así lo hemos interiorizado nosotros, es que estamos asistiendo a los primeros nativos digitales, que en los próximos años van a acudir a nuestros centros y van a ser contratados por las empresas. Esto nos van a revolucionar a todos, a todo el sistema educativo, a todos los profesorados, a todo el profesorado que estemos en los centros y sobre todo también a las empresas, porque estos van a venir con otra forma de trabajar y de hacer las cosas. Y ahí es donde nos vamos a tener también que adaptar. Beste bata, nola filma bat ikusi ahal izatea, honen barruan egon da, Por otra parte se dice... Dentro, no sé, Nico, a mí se me ocurren varios títulos donde la FP encajaría. Misión imposible, puede ser. Yo creo que la nuestra sería más Braveheart, ¿no? Con el corazón dentro, todo el rato. Yo con faldas pierdo mucho, ¿eh? Con faldas ya a lo loco puede ser. Yo con faldas con faldas ya a lo loco. Venga. Bueno, luego tenemos, también apareció se comentó en una frase que si os acordáis había como 3 apartados, bueno, 4 apartados combinando nuevas respuestas, que si viejas respuestas con... Bueno, yo creo que la clave estaba en que necesitamos nuevas respuestas a nuevas preguntas.
Muchas veces acostumbrados a preguntar siempre lo mismo y a responder muchas veces siempre lo mismo, o nos preguntan cosas de ahora y respondemos con cuestiones anteriores, porque esto va a suponer que tenemos que desarrollar esa capacidad interrogativa de las personas. Tenemos que cuestionarnos cada vez más aquello que hacemos. A mí siempre suelo decir, hay una frase, joder, lo habré dicho bastantes veces porque cuando la oí me impactó, ¿no? Y sobre todo, cuál es un poco cómo estamos la FP del País Vasco. Bueno, la FP del País Vasco estamos en un estado constante de insatisfacción constructiva. Eso es muy importante. O sea, siempre estamos intentando buscar algo nuevo y en ese algo nuevo tenemos que transmitir eso a nuestro alumnado y a nuestro profesorado, la capacidad de poderse hacer cada vez más preguntas y buscar respuestas diferentes que las que hemos utilizado hasta ahora. En este caso decir que, bueno, yo tengo una hija de 4 años que ha hablado por preguntar, aita zergaitik, aita da hori zergaitik, aita ta hori zergaitik. Y la verdad que no estoy aplicando esto, lo tengo que reconocer, Le digo, porque sí. Bueno, tenemos que deshacernos poco a poco del gen del miedo. Gure ADN-an badirudi badaukagula gen hori sartu. En nuestro ADN existe ese gen del miedo. Da la impresión de que cuando éramos pequeños teníamos ese miedo, ese temor. No, eso no puede ser. Se habló de que muchas personas tienen incluso miedo a imaginar. Eso tiene que desaparecer de los diccionarios de todo el mundo. Ya la idea 13, que un poco comentaba cuál está siendo y cómo está cambiando el entorno productivo, que las mayores empresas a día de hoy tienen una estructura y un soporte digital y virtual. Lo habíamos oído, lo habían puesto en pantalla, estaban Amazon, estaban Google, estaban todas estas grandes empresas y había algunas que me había fijado que eran petroleras que hace algunos años estaban en el puesto 1 y habían bajado en el ranking al puesto 5 o 6. Yo creo que esto también es algo importante y es hacia lo que tendremos, a lo que fue y a lo que ha ido la farmacia que os he comentado antes, ¿no? Estructura y soporte digital y virtual, con realidad aumentada y con todo lo que hemos comentado. Epa. Sí, vamos ahí. Bueno, del desempleo al desafío. Gaur egun erarte ikusten gindun dana. Hasta hoy en día veíamos todo desde el deseo de buscar la empleabilidad, pero eso en el futuro va a desaparecer. Desafíos. Es lo que va a motivar a esos futuros profesionales que van a venir a nuestros centros. Entonces tenemos que impregnarles de esa cultura, ¿no? De que todo sea basado en desafíos, en retos, en objetivos futuros. Y aquí tiene mucha cabida el ámbito del emprendizaje. Ser emprendedor no es montar una empresa. Ser emprendedor también es ser capaz de hacer cada día de tu trabajo un desafío. Bueno, Nico, bien, el valor añadido del futuro será el valor humano. Esto yo creo que ha quedado sumamente claro. Yo creo que hasta ahora lo teníamos, ¿no? Pero quizás las propias circunstancias y la propia evolución de las diferentes revoluciones industriales que hemos vivido a veces nos han hecho olvidar esto, ¿no? Y como comentábamos al principio que va a cambiar lo que somos, eso nos lleva a pensar de que realmente ese valor añadido de todo lo que hagamos va a estar fundamentalmente centrado en la persona. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Bai, nola ez, pertsona da, azken finean. La persona es el eje. Y luego se dice que tenemos que estimular las habilidades humanas, las emociones, la empatía y el pensamiento crítico. ¿Qué es aquello que no se puede sustituir? Pues aquí estamos, ¿no? Las emociones, la empatía, el pensamiento crítico, ese tipo de soft skills que llamábamos, que se ha comentado mucho en el Congreso, que no se van a poder sustituir. Bueno, esta es otra de las frases que yo creo que se comentaron ayer que es importante, que por supuesto vamos a tener inteligencia artificial, eso está clarísimo, lo estamos oyendo, lo hemos visto a lo largo del día de hoy también con los diferentes vídeos, pero nunca va a existir la emoción artificial. Eso es propiedad en exclusiva nuestra, de las personas. Y eso yo creo que es lo que tenemos también que tener muy en cuenta en todo lo que hagamos. Al final podremos tener robots, podemos tener máquinas que sean capaces de tomar decisiones que actúen por sí mismos, pero esa capacidad de emocionarse
la vamos a seguir teniendo nosotros. Y eso es lo que tenemos que trabajar también, el tema de la inteligencia emocional. Probablemente aquí en el País Vasco en la formación profesional es uno de los aspectos clave, ¿no? La emoción con la que vivimos la formación profesional, los que hemos estado en ese campo, ¿no? Lo vivimos como algo nuestro y nos emociona, por eso el profesorado, equipos directivos de los centros se entregan tanto. Yo creo que es un ejemplo. Bueno, y esta sería la 20ª, y yo creo que con esto terminábamos un poco con las ideas, que es un poco el hecho de que hay que invertir en las personas, ¿no? Pertsonetan inbertitu, ez? Bueno, pertsonak, bai aipatuko gurekonak... Se habla de invertir en personas y en ese contexto me gustaría comentar lo que han comentado antes Joao y Ian, esa idea que viene de Europa. Network for Excellence and Innovation. Creo que sí, la idea es esa. Personas sí, pero todo en red, en colaboración. Regiones de diferentes países, de diferentes continentes. Hoy creo que en este congreso ha habido una amplia representación de todo eso, o sea que... De agradecer. De agradecer. Bueno, y para terminar, nos quedamos, yo creo que con dos frases que, bueno, marcan un poco todo esto, ¿no? Primero, que no siempre podremos construir el futuro para nuestros jóvenes, pero sí podemos construir, es literal la palabra construir personas, construir jóvenes para el futuro. Ese es nuestro trabajo. El futuro nos va a venir dado, ya sabemos todo lo que ocurre. Ahí es donde tenemos que centrar todo el esfuerzo. Y está puesto en color verde a propósito, porque es un mensaje de esperanza. La segunda frase es: el futuro que tendrás mañana no es el mismo futuro que obtuviste ayer. Es una frase que está puesta en rojo y también es a propósito, porque ahí está de alguna manera identificada la pasión que hay que ponerle a todo esto para poder echar adelante. Sin pasión, la verdad que nos va a costar llegar a donde queremos llegar. Y bueno, y para terminar, y para terminar, yo creo que, bueno, pues en nombre de la viceconsejería, tanto de Jorge como de Ricard, como en mi nombre, daros a todos las gracias por haber asistido al Congreso, por vuestro interés, por vuestro compromiso y sobre todo también agradecer a toda la labor que están haciendo desde los propios centros de formación profesional. Bai, eta bai eskertu antolakuntzan. También agradecer a todas las personas que nos han ayudado en la organización de este congreso. No solo Jorge y nosotros tres, aquí hay mucha gente. El congreso, gente de nuestro equipo, de nuestras direcciones, jubilados de la formación profesional que todavía siguen pero que muy activos, que sin ellos, José Mari y Manuel la Company, sería complicado y que espero que os hayan atendido como realmente merecéis. Vale, bueno, pues eskerrik asko y esperamos veros la próxima vez.